Hermano y hermana, en este domingo, diciembre 4, le voy a invitar que por favor busque en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 6 y el 11. La palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del que está con nosotros, su Espíritu Santo, que dice así. Juan el Bautista prepara el camino. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a cantar el siguiente canto. El ministerio de Juan el Bautista. Hoy es segundo domingo de Adviento y continuamos preparándonos para celebrar el nacimiento de Jesús, quien trajo esperanza, gozo, paz y amor a toda la humanidad. Preparando este mensaje para hoy vinieron a mi mente muchas preguntas y pensamientos acerca de Juan, acerca de la iglesia, acerca de nosotros como discípulos de Jesucristo. Algunas de las preguntas fueron: ¿para qué Dios escogió a Juan? ¿Cómo preparó Juan al pueblo para recibir a Jesús? Todos conocemos que cuando una persona importante va a visitar un país, una ciudad, un pueblo o alguna familia, se hacen preparativos con mucha anticipación, a veces con 1 año, 2 años, 5 años de anticipación, depende.
Igual es para la visita de un niño. Los padres se preparan con anticipación para la llegada de ese bebé. Muchos de ellos hacen baby shower, compran la cuna, compran ropa, compran todo y se preparan para recibir al niño que va a venir. Ese niño trae gozo y trae amor a ese hogar. Lo mismo es con la visita de reyes, con otras personas muy importantes. El texto de hoy nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Dios sabía a quién estaba enviando al mundo, a su Hijo, y necesitaba de una persona que fuera delante de él para invitar a la gente a prepararse para la venida de él, para recibir la luz del mundo, para recibir al que iluminaría nuestras vidas, para recibir al que perdonaría nuestros pecados, para recibir al Salvador del mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 13 al 17, dice que el ángel le dijo a Zacarías que Dios había escuchado su oración y que le daría un hijo a quien llamaría Juan, quien sería grande delante de Dios y sería lleno del Espíritu Santo. Haría que muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor, el Dios de ellos, e iría delante de Jesús con el Espíritu y poder para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Imagínense que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Él escuchó la oración de Zacarías y le cumplió la promesa que le hizo, que le daría un hijo. Entonces Dios escogió a Juan el Bautista para preparar un pueblo con un corazón dispuesto para recibir al Señor. Pero usted y yo nos podemos preguntar, ¿cómo Juan preparó al pueblo para recibir a Jesús? En el versículo 1 que acabamos de leer, dice que Juan predicaba en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 3:18 dice que Juan proclamaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué predicaba Juan? Juan siempre predicó las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que en Jesús hay perdón de pecados. Pero necesitamos confesarlos. Y necesitamos creer que solo en Jesús hay perdón de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es nuestra fe, mi hermano y mi hermana, que Jesús es nuestro Redentor. Es quien nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Es quien nos ha hecho libres para adorarlo a Él. ¿Por qué el mensaje de Juan tuvo tanto impacto en el pueblo? En el versículo 5 dice que salían a Él toda Jerusalén, toda Judea y toda provincia de sus alrededores del Jordán y eran bautizados por Juan
en el Jordán confesando sus pecados. Fíjese que el mensaje de Juan tenía un solo centro de atención y tema. El Mesías viene. El reino de los cielos se ha acercado. Y él llamaba al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la reacción a la noticia que el rey y su reino ya vienen. Está cerca. Por eso hay que prepararse. Arrepentirse implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Y confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados es aceptar que somos pecadores. Y por eso buscamos el perdón. Porque el pecado nos aleja de Dios. Pero si los confesamos, regresamos a sus caminos. Le seguimos, le amamos y le servimos. Dios perdona el pecado, hermano y hermana, cuando una persona lo confiesa y se arrepiente. La confesión es necesaria para el arrepentimiento. Sin confesión no hay arrepentimiento. El mensaje de Juan tuvo gran impacto en la vida de las personas. Las multitudes iban al desierto a escucharlo. Eran bautizados y ellos confesaban sus pecados, dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 3 de Mateo que acabamos de leer. El bautismo lo usaban los judíos para iniciar a los convertidos al judaísmo. El bautismo era señal de arrepentimiento en los tiempos de Juan. Arrepentirse era un cambio de vida, en actitud, en pensamiento, en conducta, porque era un cambio que venía del interior. De adentro de nuestro corazón venía ese cambio y todas las personas lo notaban. Qué privilegio que Dios le dio a Juan, ser escogido para preparar al pueblo para recibir la venida de Cristo. Fíjese, hermano y hermana, que ese privilegio, ese mismo privilegio Dios le ha dado a la iglesia. Dios le ha dado a usted y a mí como sus discípulos. Juan el Bautista fue el precesor de Jesús que preparó al pueblo para su venida. Dios va a enviar a su Hijo por segunda vez. Ahora ya no está Juan. Pero Dios nos escoge a usted y a mí, nos escoge a nosotros como iglesia para preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Dios quiere que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Dios quiere que su pueblo se arrepienta de sus pecados y se reconcilie con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos salvos. La gran pregunta es, ¿cómo la iglesia está preparando a las nuevas generaciones para recibir a Cristo por segunda vez? ¿Cómo la iglesia está preparando a las nuevas generaciones para que reciban a Cristo como su Salvador personal? Y hablo a la iglesia en general. El Evangelio de Dios está compitiendo con el mundo, con todo lo que el mundo le ofrece a las personas. El mundo está agresivo ofreciendo a las personas beneficios materiales para esclavizarlos con las cosas materiales. Solo veamos cómo está nuestro mundo.
¿Cómo están los niños, los jóvenes, los adultos con la tecnología? ¿Cómo están los adultos con los celulares? ¿Hacia dónde está caminando las personas, el mundo? Fíjense que cuando íbamos a El Salvador recientemente, una persona en el aeropuerto de Atlanta nos ofreció una tarjeta de crédito, que es la línea aérea la USA. Nos ofreció cantidad de beneficios, hermano y hermana, y por poco nos convence. Pero era cantidad de personas que estaban aceptando la tarjeta de crédito. Eran filas de personas para recibir beneficios materiales. Y yo le decía a mi esposo, si esa persona ofreciera a Cristo, ofreciera las buenas nuevas, poco se detuviera a escucharlo. Nuestro mundo necesita que se les hable de Dios, que se les hable de las buenas nuevas de salvación, que se les hable de los beneficios que hay al seguir a Cristo. Todas las iglesias deberíamos estar agresivamente ofreciendo a las personas los beneficios espirituales, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo encontramos esperanza, gozo, paz, amor, que en Cristo hay salvación y vida eterna. Hermano y hermana, el mundo conocerá a Cristo si las iglesias realmente se comprometen a cumplir con la misión que nos ha dado Dios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un gran reto para usted y para mí, mi hermano, para la iglesia de hoy, poder preparar a nuestras nuevas generaciones para la segunda venida de Jesucristo. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo como discípulos y como iglesia? Preparando el camino para las nuevas generaciones para que reciban la segunda venida de Cristo. Amén.